Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad, que es la política financiera en la época de la 4T. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bien amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida a la maestra Claudia Villegas, con quien vamos a platicar acerca de este tema que es relevante y de mucho interés, que son las finanzas públicas. Pues recientemente se aprobó, se mandó el presupuesto para el año próximo y en un principio pues ya fue aprobado por el Congreso. Parcialmente todavía tendría que ser ratificado. Pero, ¿cómo se ve este presupuesto que se proyecta para el año próximo en el aspecto financiero, en que llama la atención que se busca una estabilidad en el tipo de cambio y también pues una reducción o un mantenimiento de la deuda pública? ¿Qué tan posible es estos objetivos? Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia de Perspectiva Política. Pues tenemos probabilidades de que se cumplan siempre y cuando, Alejandro, amigos, amigas, se siga creciendo la economía. En el momento en que la economía cayó más de 8%, en algún momento 2 dígitos durante la pandemia, la relación deuda-Producto Interno Bruto llegó a superar el 60%. En ese momento se encendieron los focos rojos, se dijo que era una señal de que las calificadoras como Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings podrían revisar a la baja el grado de inversión de la deuda soberana del país, que no es otra cosa que, bueno, la calificación que se da para que México no tenga que pagar tasas más altas por sus bonos, por su deuda. Eso sucedió, Alejandro, en el momento en que, bueno, pues el confinamiento, cuando la economía se reabre, la relación deuda-PIB pues alcanza más de 50%. En la medida en que el Producto Interno Bruto se ha ido recuperando, en la medida en que en algún trimestre llegamos a tener recuperaciones de 2 dígitos otra vez, bueno, esa relación ha mejorado. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha dicho que para 2022 la relación deuda-PIB no va a ser superior al 50.1%. Es un desafío que se está marcando la Secretaría de Hacienda porque está apostando también que el Producto Interno Bruto va a crecer, porque lo que se tiene previsto, Alejandro, para el endeudamiento este año, entre refinanciamientos, entre redocumentación de deuda, son 800,000 millones de pesos, Alejandro. Bueno, es una cantidad pues muy alta, pero bueno, ya la economía del país y el país mismo vive otra situación en el terreno financiero. Hay una recuperación de la economía que todavía no alcanza los niveles que sufrió en la caída en que estaba cuando sufrió esta caída, pero sí muestra una clara recuperación. Y sobre todo, también hay que tomar en cuenta un factor, que es el factor Estados Unidos. En buena medida la economía mexicana pues marcha en esa misma dirección y casi al mismo ritmo. ¿Cómo se ve esta relación? ¿Se ve estable, se ve conflictiva o va en el camino pues tranquilo, digamos? En términos de la relación bilateral con Estados Unidos, se retomó pues este Consejo Económico que no se había reunido durante la época de Trump. Se reúne en medio de la crisis generada por la relocalización y la desincronización de las cadenas de proveeduría desde Asia. Tenemos un fenómeno que está pues cambiando muchos paradigmas. Están aumentando los fletes de una manera desproporcionada, los que vienen desde Asia. Está aumentando pues la escasez, o hay más escasez de componentes como chips, circuitos, para complementar todo el círculo o la integración de partes de la industria automotriz.
Esto provocó, Alejandro, amigos de Perspectiva Política, que de alguna manera México y Estados Unidos se sentaran a analizar cuáles son esas inversiones que México y Estados Unidos van a tener que dar prioridad para que no se dependa más de la proveeduría de Asia. Puede ser que México y Estados Unidos, Alejandro, tengan muchos problemas, que tengan muchas diferencias, por ejemplo, el tema migratorio, por ejemplo, el asunto del narcotráfico, seguridad nacional, pero hoy hay una causa en común, que es tener garantizado el suministro de microchips, de circuitos que venían de Asia. Luego tenemos, en materia también de finanzas públicas, lo que le está pasando a China. China tiene hoy con esta desarrolladora inmobiliaria Evergrande, pues su primer gran pinchazo de la burbuja especulativa en torno al desarrollo inmobiliario, algo como lo que le pasó a Estados Unidos con Lehman Brothers en 2008-2009, y ellos lo que quieren hacer es seguir financiando su superávit fiscal a partir de sus exportaciones hacia Latinoamérica, hacia Norteamérica. Pero Estados Unidos, como vemos, se está planteando otro escenario, Alejandro. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, es Estados Unidos y México tienen sí o sí que ponerse de acuerdo en cómo la integración del TEMEC podría ser una puerta de salida a esta gran dependencia que se generó de los productos asiáticos. Bueno, de alguna manera, por lo que tú nos indicas, es que Estados Unidos y México, bueno, por siendo los dos integrantes del Tratado de Libre Comercio y Economía, pues tienen que trabajar juntos, sobre todo en este momento pues de recuperación económica, que también Estados Unidos sufrió una gran caída y se está recuperando aceleradamente, y pues en ese proceso pues sí está de alguna manera, como dice coloquialmente, jalando a México. Esa sería la perspectiva de corto plazo. Pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con este tema. Perspectiva Política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva Política. Continuamos. Bien, pues regresamos en Perspectiva Política. Estamos platicando con la maestra Claudia Villegas sobre la política financiera de la 4T, del actual gobierno en México. Y pues nos dice que en esta relación que necesariamente y casi irremediablemente tiene México con Estados Unidos en este terreno, pues las cosas van bien y que puede ser factible pues los objetivos que se fija el gobierno de México, sobre todo en lo que se relaciona con una baja o un control de la deuda externa y también de la inflación, que también no se dispara. Ante esto yo te pregunto, Claudia, pues siempre hubo un debate sobre las calificadoras que tú ya mencionabas, externas, que tú ya las mencionabas, entre ellas por una de las más conocidas, Moody's, de las cuales se decía que incluso podía bajar pues la calificación de México. Estas calificadoras, ¿qué son? ¿Corresponden a un gobierno? ¿Son empresas privadas? ¿Y por qué es tan importante la calificación que emitan sobre los países, y concretamente en este caso de México? ¿Qué es lo que verdaderamente califica? Muchas gracias. Alejandro, durante la pandemia, las agencias calificadoras de riesgo que califican la capacidad de un país o de una empresa
para cumplir con sus compromisos, sobre todo en el mercado de bonos, de deuda, deuda corporativa, deuda soberana en el caso de los gobiernos, pasaron como a segundo plano. Fueron 2 años en donde endeudarse no se veía mal, aumentar la relación deuda-PIB, por ejemplo, en el caso de Japón, que es más de 120%, en el caso de Brasil, que es más de 70%, bueno, no era tan importante ver lo que opinaban en medio de una emergencia sanitaria. Dejaron de tener importancia, entre comillas, pero ahora con la deuda de Evergrande, que son pues más o menos 300,000 millones de dólares, Alejandro. Hay que recordar que la deuda de Lehman Brothers, lo que generó el gran debacle de las hipotecas subprime, era de 600,000 millones de dólares. La deuda de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, es de 115,000 millones de dólares. La deuda del gobierno mexicano, esa la tengo en pesos el dato, es de 13,000 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de que la emisión de bonos corporativos, de deuda soberana, en la medida en que la economía va regresando, entre comillas, a la normalidad, las finanzas públicas de países y de corporativos comienza otra vez a regresar al imperio de las agencias calificadoras. México, por ejemplo, mientras no supere la relación deuda-PIB de 50%, que es bastante buena, estábamos comentando que Brasil la tiene en el 70% o que la tienen en Asia niveles de 100%, México pagando niveles de tasas de interés de 6%, frente al 1% que pagan en Estados Unidos, es muy atractivo, siempre y cuando, insisto, no haya un cambio en la calificación. Por ejemplo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch todavía tienen BBB a México, pero tienen a Pemex con el bono de Pemex en grado basura, Alex. Esto ha obligado que el gobierno mexicano tenga que responder por las deudas de Petróleos Mexicanos. Todo lo que deba Pemex durante este año está garantizado por el gobierno. Por eso, aunque Pemex ya tiene grado basura, porque lo pusieron en ese nivel, porque sus ingresos no le garantiza que pueda pagar y todos son transferencias presupuestales, está respaldado por el gobierno mexicano. Entonces, creo que estamos justo en el filo de cómo la única llave que tenemos para seguir teniendo el control de las finanzas públicas desde el gobierno de la Cuarta Transformación es que la economía siga creciendo. Bueno, eso es clave. Yo te insisto en la pregunta para tenerla claro, para que el público la tenga claro. Es decir, ¿por qué México recurre a las empresas calificadoras? ¿Se las imponen, las contrata? Y si es así, ¿las contrata para qué? Sí, bueno, siendo muy específica en esta respuesta, Alejandro, México paga anualmente pues una iguala a las agencias calificadoras, dejó de pagarle a Fitch, dijo con 2 me basta, y lo que paga el gobierno es la evaluación de sus niveles de riesgo. Las calificadoras emiten reportes en donde establecen si México o no sigue siendo, entre comillas, sujeto de crédito. Es una especie de buró de crédito, tu score ante los mercados de bonos. Y bueno, México en este momento tiene calificaciones con perspectiva positiva por parte de Standard & Poor's y Moody's. ¿Qué tendría que pasar para que cambiara la perspectiva? Bueno, pues que tuvieras un problema con Pemex, que no pudieras pagar las deudas de Pemex, que pues tuvieras que incurrir en mayores préstamos. Por eso no se ha incurrido en préstamos adicionales. En el momento en que, por ejemplo, se tuviera que echar mano de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, ahí la relación deuda-PIB aumentaría. Por eso el gobierno de la Cuarta Transformación, pues desde una decisión política, ha dicho no habrá endeudamiento ni siquiera para apoyar a las empresas en medio de la pandemia, Alex. Bueno, pero en este caso con el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, pues con el cual tenemos una larga historia, no por cierto, no muy grata para el país, pues el FMI, ¿cuál es la relación? ¿Qué calificación
le da a México es distinto, no lo califica, sino lo evalúa y conforme a, pues ahí sí, la relación formal que tiene con México y con el resto de los países que están integrados a este organismo internacional. ¿Cómo estamos con el Fondo Monetario Internacional? Que antes era nuestro... Bueno, sí, antes era un problema, pues porque teníamos créditos muy costosos. En este momento el Fondo Monetario Internacional ha decidido, pues, emitir estos derechos especiales de giro, los famosos DEX, que permitieron a México tener acceso a 12,000 millones de dólares a través del Banco de México para prepagar deuda de Pemex. Eso se leyó excelente en los mercados financieros, porque esto quiere decir que México pudo de alguna manera llegar a un acuerdo con el Banco de México, que el Banco de México pues sigue siendo el garante de las reservas internacionales, que por cierto por primera vez tocaron el nivel de los 200,000 millones de dólares. ¿Cómo es la relación de México con el FMI? Creo que es buena. Creo que en este momento se tiene una relación muy corporativa, muy institucional, porque a pesar de que algunos críticos decían que México podía recibir directo el dinero de los DEX y que no pasara por el Banco de México, y creo que ahora los organismos multilaterales ven bien a México, Alejandro. Pues hay un avance. Sobre este tema vamos a seguir platicando, vamos a hacer un pequeño corte. Gracias. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos en Perspectiva Política con la maestra Claudia Villegas. En este tramo final del programa, yo quiero preguntarte, Claudia, ¿no se ve esta política financiera de la 4T, de la Cuarta Transformación del actual gobierno, un poco pues extraña, dado que corresponde pues a un modelo financiero ortodoxo muy, pues digamos hasta conservador? Y pues esto llama la atención e incluso se puso en duda si podría hacer esas operaciones con los fondos que le iba a otorgar el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en el medio financiero? Bueno, en el medio financiero, Alejandro, amigos, yo he platicado muchísimo con administradores de fondos, con directores de análisis de corredurías, y la verdad que sí coinciden en que los capitales, al menos durante los 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, estaban muy contentos con el manejo, y cito, keynesiano del presidente López Obrador. Una intervención del gobierno para impulsar sectores. Ahí entramos, sin embargo, al debate si son los sectores que quieren o no los empresarios que acá invierten de manera directa. Pero sobre todo lo que mencionabas y de lo que nos ha ocupado estos minutos el análisis, las finanzas públicas, como bien dices, se han manejado de una manera impecable, se ha respetado la autonomía del Banco de México, se ha mantenido la estabilidad del tipo de cambio, el tipo de cambio que ya sabemos que depende pues de los flujos y depende de la percepción de riesgo que tienen los inversionistas, pero sobre todo, Alejandro, de esta decisión de no endeudar al país.
Sin embargo, también dicen que, bueno, el presidente López Obrador tomó la decisión muy difícil de no endeudar al país para hacer transferencias o más transferencias a las empresas. 1 o 2% del PIB es lo que constituyó el apoyo en medio de la pandemia, cuando en otros países fue del 10, del 15%. Sin embargo, pues como lo hemos comentado, estos apoyos que se dieron en Estados Unidos, en donde a cada migrante le daban apoyos de 500, de $600 de manera recurrente, en el caso de los que tenían empleo, seguro de desempleo, y que llegaron a que las reservas internacionales pues aprovecharan este incremento histórico de las remesas, Alejandro. En un trimestre llegamos a tener 4,000, 5,000 millones de dólares. Eso fue histórico y que creo que fue un golpe de suerte para el presidente López Obrador y que las finanzas públicas, insisto, se han manejado de manera impecable. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién convenció al presidente López Obrador, que parece pues realmente con un discurso pues poco ortodoxo, realmente muchas veces provocativo? ¿Quién lo convenció de seguir estas pautas, digamos, pues financieras estrictas que ha mantenido, no ahora, sino ya desde que inició su gobierno? Pues dignas de los neoliberales, pues ahí con la etiqueta, si me permites, de lo que hacían los gobiernos anteriores en materia de finanzas públicas, que lo intentaban, por cierto, lo intentaban, pero no lo lograban, porque siempre estaban con el endeudamiento, con la necesidad de poder financiar el déficit en cuenta corriente. Por ahí también me cuentan que incluso se usaba la devolución de impuestos, la llegaron a usar en estos gobiernos para financiar déficit en cuenta corriente y entonces se postergaba la devolución de impuestos. Se dice que Rogelio Ramírez de la O siempre estuvo asesorando a la distancia al presidente López Obrador. Arturo Herrera, un economista egresado del Colegio de México, también muy by the book, muy ligado a los manuales del buen comportamiento de las finanzas públicas, pues siempre estuvo de alguna manera de acuerdo. Lo que podemos decir al principio con el secretario de Hacienda que renunció, pues él estaba un poco en desacuerdo con destinar recursos a proyectos que para él no representaban pues lo que la Secretaría de Hacienda tenía que hacer. Concluiría diciendo, Alejandro, que la Secretaría de Hacienda durante los 3 primeros años del presidente López Obrador se dedicó exactamente a eso, a mantener la estabilidad de las finanzas públicas para no perder el control político de la economía. Ahora, se espera que con Rogelio Ramírez de la O, buscando un mayor crecimiento, la Secretaría de Hacienda pueda cumplir la otra parte de su mandato, que es estimular la economía a través de la banca de desarrollo, a través de las asociaciones público-privadas, que ya ve que no le gustan mucho al presidente, pero Rogelio Ramírez de la O dijo que lo va a hacer y que va a buscar alianzas con el sector privado. Y después, Alejandro, con todo el tema de seguir dirigiendo recursos al bienestar social. La Secretaría de Bienestar acaba de decir que aumentó 5 veces el presupuesto y que Secretaría de Salud aumentó en 27% el presupuesto que tiene asignado solo esta Secretaría, Alejandro. Pues yo creo que es muy útil lo que tú nos manifiestas, pues sobre todo porque hay muchas veces un debate que poco se entiende sobre este tema, pero digamos, podemos concluir que en el aspecto del manejo del dinero y del gasto público, de la obtención también de recursos, el país puede estar tranquilo por lo menos para el próximo año. Sí, para el próximo año creo que la libramos, pero pues sigue el debate, por ejemplo, CCE, Coparmex, los organismos del sector privado siguen diciéndole al presidente López Obrador que si bien se están recuperando empleos, que se necesitan empleos de mayor calidad, que se necesitan inversiones de largo plazo y que esa es la clave para recuperar, por ejemplo, los indicadores de canasta básica mínima. Se estima que 40 millones de mexicanos ahora no pueden comprar la canasta básica mínima. Creo que esos datos, bueno,
se mantienen las finanzas públicas muy equilibradas, pero también hay una deuda con esos mexicanos, Alejandro. Claro, eso es cierto también, y bueno, pues es un doble desafío. Por un lado, el manejo del dinero, la captación y de recursos y su distribución, pues por lo menos sí da tranquilidad a que hay un manejo de los recursos correcto, que no nos endeudamos más, y que tampoco se nos deprecie el peso que siempre a los mexicanos nos tiene muy preocupados. Pues muchas gracias, Claudia, muy interesante tus puntos de vista, muy ilustrativos, y te agradecemos tu presencia en este programa. Al contrario, y un gusto platicar con la audiencia de Perspectiva Política y un honor poder platicar contigo, Alejandro. Bien, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.